de diseñar un algoritmo para preparar mate. Así que si hay argentinos, paraguayos o uruguayos en la sala, sería bueno que cuenten ahora cómo harían un algoritmo para preparar mate. No tiene que ser informático, es un ejemplo parecido al del video de Carlos. Y para eso siempre es importante, aunque sean ejemplos como este, un poquito simples o incluso graciosos, o con un problema de mucha magnitud, separarlo como en tres: en entrada, en proceso y en salida. Aquí parece obvio, pero en grandes proyectos no lo es, así que ténganlo en cuenta. Y generalmente se usan esos tres bloques, incluso con proyectos muy grandes. ¿Qué necesitamos como entrada para preparar un mate? Los escucho. Yerba, mate, bombilla, Bien, agua, excelente. caliente. Sí, el caliente puede ser parte del proceso, por ejemplo, o puedes pedirla caliente. Eso hace parte del análisis que vamos a hacer. Sí, y algo para contener el agua también. ¿Un Excelente. termo o una pava? Así Claro, es. una pava. Muy bien, Sí, pava o termo, lo que sea. muy Sí, bien. pero para calentar el agua necesitarías una pava. Pero eso es parte del proceso. Entonces, Vos podés Esto es, calentar el agua en una pava y la metés en el termo después. claro, sí, Y bueno, también. por eso. Sí. bien, esto que surgió del agua caliente es muy importante y justo yo a propósito quiero que surja. ¿Por qué? Porque todos somos programadores diferentes, pensamos diferente, analizamos diferente y por ende generamos propuestas de algoritmos distintas. Por más de que queramos hacer una misma cosa y que supuestamente hay una, digamos, receta o fórmula para hacerlo. ¿Bien? Para algunos de ustedes, el agua caliente está en la entrada, es decir, a mí entrégame el agua ya caliente. El proceso de calentarla es otro, hacete otro algoritmo para hacerlo. Y hay quienes dicen, no, calentar el agua es parte del proceso de preparar el mate. No hay una cosa que sea válida o no válida, en realidad ambas son válidas, ¿sí? Depende de quién lo hace y de cómo lo hace, y al final comparan los resultados y dicen, bueno, el mate de este algoritmo es mejor que el mate de aquel otro, ¿bien? Pero eso de calentar el agua es un punto muy clave porque es un gran desafío que tenemos nosotros como programadores a la hora de trabajar en esto, digamos, ¿sí? Porque hay diferentes maneras de hacer las cosas, y así como hay súper diferentes maneras de hacer un mate, aunque para todos sea como, es lo mismo, es calentar el agua, es hacer un hoyito, y bueno, ustedes me van a dar el proceso, pero yo tomo mate, pero no preparo. Así que, bueno, es un punto clave en la entrada, definir, por eso hablábamos, definir los requisitos, es decir, si tú me estás pidiendo agua, o me estás pidiendo agua caliente, y además me estás pidiendo una hornalla o una pava para calentar. Eso es un análisis que deben hacer ustedes de forma individual o colectiva, pero que lo deben hacer ustedes, y no significa que está bien o que está mal. Ok, el proceso. ¿Alguien me quiere decir cuál sería el proceso para preparar un mate? De esto no tengo idea, Ya les digo, yo tomo mate y me encanta, yo pero primero no sé sacaría la tapa, prepararlo. sacaría la tapa de la pava, la llenaría de agua, volvería a poner la tapa y pondría a calentar la pava. Después agarro el mate, le pongo la yerba y cuando el agua está caliente le echo un poco de agua y ingreso la bombilla. Ahí ya el mate está listo. ¿Cuándo consideras que el agua está caliente? Cuando está caliente el agua, cuando supere los 80 grados. Tiene pava Excelente. eléctrica y le cortas el... Claro, también. ¿Y la cantidad, por ejemplo, de agua, de Hasta llenar el yerba? mate, Ok. claro. Sandra, Está bien, buen dato, sí. el tema de poner a calentar el agua, ¿no sería otro proceso diferente? Porque tenemos que enseñarle en este caso a la computadora cuál es la fuente de calor y cómo trabaja.
Ahí recién decía Rodrigo, ¿cuál es la temperatura del agua? Bueno, si nosotros queremos, no es lo mismo calentar el agua a 80 que calentarla a 90, porque la yerba se puede hervir, no es lo mismo llenar el mate de yerba que ponerle un 75%. Exactamente, sí. Para vos, como programador, serían dos procesos diferentes y tú harías dos algoritmos diferentes. Pero tal vez para otro programador haga parte del mismo proceso, solamente que sea un proceso previo a, por ejemplo, poner la yerba y el agua en el mate, ¿sí? Pero ambas cosas son igual de válidas. Lo importante acá, y ahí vamos a la última parte, es el resultado. Es que ustedes quieren un mate. Y hay cosas muy simples como que ustedes dicen, bueno, echar la yerba, creo que dijeron, poner la yerba. ¿Cómo te explicas lo que es poner la hierba? ¿Qué es echar la yerba? ¿Echarla dónde? ¿Echarla Colocar con la qué? yerba en un recipiente llamado mate. Exactamente, sí. ¿Y qué usar? Si usas una cuchara, si levantas la bolsa, cómo la inclinas. Ustedes recuerden que es una máquina y que es boba. Acuérdense de Messi cuando pase esto. Yo en Y en con mi todos caso, los algoritmos es así. yo en mi caso soy profesora en programación en la escuela técnica, en una secundaria, y Ajá. para iniciarlos a los chicos, yo les hago un juego, o sea, es medio bobo que ellos se quedan mirando como, pero después como que entienden a qué va, porque yo les digo, hagamos como que yo perdí totalmente la memoria y estoy parada en el medio del salón y tengo el fibrón de la pizarra arriba del escritorio y ellos me tienen que dar las órdenes para que yo escriba hola en el pizarrón. Ujú. Entonces, muchos me dijeron, agarré el fibrón y escribí. Entonces yo me quedé parada. Entonces le digo, lo mismo les va a pasar a ustedes si ustedes no definen claramente cada paso y no especifican. Ahí Exactamente. fueron entendiendo y me indicaban, no sé, caminar a la derecha 2 pasos, girar, bueno. Cuando me dijeron, agarré el fibrón y escribí en el pizarrón, no sé, uno de los pasos era, ni siquiera me habían dicho de sacarle el capuchón al fibrón. Entonces como que les iba Ujú. marcando ese tipo de cosas como para que vieran que tenía que ser Exactamente bien eso. específico. Sí. Tiene que estar todo muy detallado porque la computadora o cualquier herramienta que esté procesando datos y que vaya a cumplir con una función, no entiende nada. Es boba, literal. Entonces, si vos le dices colocar la hierba, ¿qué es colocar la hierba? Tengo que agarrar la bolsa, abrirla, porque por ejemplo todavía no la abrí, y si está abierta, ahí ya tenemos, por ejemplo, un condicional, si está abierta o si está cerrada, qué hacer, ¿sí? ¿Cómo se pone? Si lo buscas con una cuchara o si levantas la bolsa, esa clase de cosas son obvias, pero a la hora de hacer un algoritmo no son obvias, ¿sí? Hay que ser lo más detallista posible. Incluso a veces es muy válido ser redundante, es decir, como que cuando nosotros lo leemos decimos, bueno, pero es como que esto ya lo dijiste, ¿por qué lo decís otra vez? Es muy válido ser redundante, ¿eh? No está mal en programación y a la hora de generar algoritmos, porque tiene que ser todo demasiado específico, ¿bien? Y por último, creo que, bueno, el resultado, la salida, sería nuestro mate listo, ¿no? Es muy importante que hay que especificar que la salida es el líquido que se absorbe a través de la bombilla y no simplemente el mate, ¿bien? Entonces también a la hora de representar salidas es importante, porque el fin del proceso es simplemente prepararlo y dejarlo ahí, como ese es el fin del proceso, sacarle una foto, qué sé yo, o el fin del proceso es beberlo, o incluso si el fin del proceso es después de que se ha compartido todo y ya no hay agua. Entonces, no hay un fin o una salida o un fin del proceso definido, como ustedes lo ven. Cada quien lo define, ¿sí? Generalmente, cuando trabajamos en programar y estamos con equipos, lo primero que se define muy, muy bien es el resultado. Y es esto de decidir, bueno, ¿el resultado cuál es? ¿Cuando se acaba el agua? ¿Cuando toma la primera persona? ¿O simplemente
tenerlo listo y dejarlo ahí. ¿Cuál es el resultado? Bien. Y de ahí van a la entrada. Bueno, ¿qué necesitamos entonces para obtener ese resultado? Y finalmente se especifica, digamos, analizándolo, el proceso. Bien. Con esto, ¿hay alguna pregunta? El resultado final o la salida dependería directamente de cuál es el concepto de entrada. Porque yo puedo preparar un mate para sacarle una foto simplemente para compartirla en redes o preparar un mate para tomar con amigos. Exactamente, ¿sí? Y la salida te define la entrada, por eso se hace primero. Bien, bueno, espero que el ejemplo haya sido interesante para ustedes, pero sobre todo que haya sido claro en que es demasiado específico la hora de analizar y diseñar un algoritmo, ¿bien? Y además que no hay una regla o una norma o algo establecido, porque en este campo somos diseñadores, no digo como artistas, pero estamos diseñando algo que es nuevo y que es diferente para todos nosotros, a pesar de que el resultado sí debe ser el mismo, ¿bien? Por eso debe especificarse muy bien. Ok, hay muchas maneras, en realidad no tantas, pero hay maneras de representar un algoritmo, ¿sí? Las más conocidas son el lenguaje natural, que es hacer un poquito esta charla que hicimos con el mate, es charlarlo, o es hablarlo y escribirlo en algún lado y dejarlo especificado, ¿sí? Pero es simplemente usar nuestro lenguaje común para especificar y representar el algoritmo. Y después hay otras como dos técnicas o herramientas, que es los diagramas de flujo y el pseudocódigo, ¿bien? Actualmente hay otras maneras de representarlos, con diagramas que son muy parecidos a los diagramas de flujo, pero que no están demasiado estructurados, es decir, como que hay gente que hace como especie de resúmenes con diagramas de ideas y esa clase de cosas, que no son del todo necesariamente técnicas, pero que creo que son maneras válidas también de representar un algoritmo. Bien, por ahora vamos a ver, o incluso ustedes ya vieron, vamos a repasar un poquito cómo se hace con diagramas de flujo y con pseudocódigo, que son como las maneras clásicas de hacerlo. Pero como les digo, no son las únicas, y sería injusto invalidar otras maneras de diagramar, ¿sí? Hay gente que hace con nubecitas y escribe en un tablero, hay gente que lo escribe como si fuera un proyecto o anteproyecto, hay muchas maneras de hacerlo, y lo más importante de todo es que quede claro para ti y para todos cuál es Ok, los diagramas de flujo en realidad no fueron la primera estrategia de... Dale, ¿Sí? recién cuando dijiste es importante que quede claro para ustedes y para todos, se cortó el audio, no escuché el fin. Simplemente decía que es importante en los diagramas, sea cual sea la manera de hacerlo, que quien lo vea, incluso vos, entienda cuál es la entrada, la salida y el proceso de ese algoritmo, ¿sí? Que sea muy detallado y muy claro, y que cualquiera que lo vea lo entienda, digamos, ¿bien? Esto lo digo porque hay otras maneras de representarlo. Es más, yo creo que cada persona o cada grupo de trabajo tiene su manera de representar algoritmos. A veces es con dibujitos y tachando cosas, haciendo figuras, hay mil maneras. Y aunque algunos intelectuales no las validan, porque es como que no es una manera técnica o incluso la consideran improfesional de hacerlo, esto es una opinión personal, es válido porque es la manera en la cual vos y tu equipo están definiendo cómo hacer un algoritmo. Y si queda claro cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida, es igual de válido, ¿bien? Es más, hay grandes grupos de trabajo que ya no usan mucho ni diagramas ni pseudocódigos. Utilizan su propia manera, pero es importante que la representación esté hecha, ¿bien? Ok. Decía, los diagramas de flujo no fueron la primera estrategia, digamos, en programación de
identificar o de armar un algoritmo. Es más, se hizo después de que ya habían lenguajes que vamos a ver más adelante. Es como que, como siempre, los humanos empezamos, nos estrellamos, volvemos atrás, lo hacemos mejor. Esto mismo pasó. Se usaba, por ejemplo, sistema binario para comunicarnos con las computadoras y pedirles que hagan un proceso, bien. Pero después nos dimos cuenta que esos sistemas no siempre funcionaban, no funcionaban bien, o que se podían mejorar, pero mejorarlos era muy difícil porque nadie podía entender lo que se había hecho. Y de ahí surgieron, bueno, hagamos diagramas, representaciones, para podernos entender, y de ahí surgieron todas estas cosas, pero básicamente es de trabajar en equipo más que de programas. Y el diagrama de flujo, hasta hace un tiempo era el más utilizado de todos. De hecho, había un curso completo de computación hace, no sé, 10 años atrás, en la carrera de informática de cualquier lugar del mundo, que era sobre diagramas de flujo. Y bueno, básicamente lo que hace es representar de manera gráfica los pasos de lo que es un algoritmo, ¿bien? Lo más importante de esto es saber cuáles son esos símbolos que se utilizan en diagramas para definir qué cosas, ¿sí? Todo esto para ahorrarse texto, ¿sí? Porque visualmente es más fácil de identificar y más rápido que haciéndolo usando texto. Bien, todo esto surgió a la vez también, esto simplemente como una anécdota, a la vez que surgió el poner comentarios en los códigos. Fue como a la par. Pero si se dan cuenta, no es una técnica que se usó propiamente para la parte técnica, fue más para darnos cuenta de, bueno, no estamos solos en el planeta, no programamos solos, hay que hacer esto en grupo, en equipo, entonces, ¿cómo hacemos para trabajar mejor? Y de ahí surgieron esta clase de técnicas, incluyendo poner comentarios en los códigos, fue como la misma era, digamos. Bien. De los diagramas es importante, no sé si aprenderse, pero tener a la mano qué representa cada uno de esos símbolos, ¿sí? Eso con el tiempo se hace muy fácil si ustedes lo practican un montón, porque no hay demasiados símbolos. Y en general los diagramas no suelen ser tan específicos, es decir, si hacemos un diagrama de flujo para hacer el mate, seguramente no vamos a tener un montón de cuadritos. Son un poquito más globales, si se quiere. De hecho, eso es una de las mayores críticas que tienen los diagramas. Pero sí es importante aprender a distinguir qué significa cada símbolo. Bien. Esto está en un montón de lados, en internet, en libros, así que lo pueden encontrar. Son parejos, entonces si lo buscan en un libro que está en mandarín, van a ser los mismos símbolos. Eso es importante, aunque ustedes no lo crean. Y finalmente, muy importante, y no lo olviden, para conectar los diferentes módulos, se les llama, hay que usar flechas, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque de hecho, muchos de los software que se utilizaban antes para hacer diagramas de flujo eran un completo quilombo porque eran líneas, no flechas. Y no siempre, a pesar de que los algoritmos, una parte muy importante es que deben ser secuenciales y ordenados, a veces tenemos que volver atrás porque hay procesos que son cíclicos, entonces se hacen muchas veces, o incluso tenemos que volver atrás para tomar una decisión, una comparación entre dos números o lo que sea, pero ir atrás es válido, aunque sea una secuencia, y no es otro paso, ¿bien? Ir atrás es un paso más. Y pasaba con algunos de estos software que se utilizaban hace muchos años para hacer diagramas de flujo, que no eran flechas, eran líneas. Entonces era muy difícil identificar para dónde va. Esto se los cuento en forma de chiste porque estas cosas ya no pasan. Cualquier software en línea o que se descarguen que haga diagramas de flujo lo tiene claro, pero hace no lo era. Cuando yo era chica pasaba eso. Bien.
Aquí hay un pequeño ejemplo de un diagrama de flujo, y con esto lo que les quiero mostrar es que es muy global, no es tan específico, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá hay una solicitud de un cambio de un producto, y fíjense que en ningún lado dice, por ejemplo, cuál es el producto que quiero cambiar, qué características tiene, qué precio tiene, simplemente está disponible o no, el color es igual o no, es bastante general. Esto lo que hizo fue que muchas veces, cuando se hacían diagramas de flujo para generar un algoritmo, esto se usaba era como para presentárselo, por ejemplo, a una mesa de juntas, o presentar una propuesta de trabajo, o algo por el estilo, pero en general los más técnicos del asunto, si bien tenían en cuenta obviamente el diagrama de flujo, porque es como una foto general de lo que se va a hacer, iban más al pseudocódigo porque era más detallado, ¿bien? Entonces eso quiero mostrarles con esta figura. Y además, bueno, hay creo que muchas herramientas disponibles en línea y para descargar e instalar. Deben haber aplicaciones móviles para eso, no estoy muy segura, pero como recomendación, si ustedes quieren practicar un poco, saber de alguna, hay una que se llama Diagramly, que creo que ahora se llama Draw.io, está en la suite de Google, es gratis, se puede compartir y bueno, creo que para hacer diagramas de flujo actualmente está bastante bien y se puede utilizar un poquito en la industria, ¿bien? Pero hay un montón más y lo importante es que todos los símbolos son iguales, entonces cualquiera que usen viene bien. Ok, pseudocódigos. Como les decía, una limitante de los diagramas fue que eran como muy grandes, entonces representar eso en un papel o en una pizarra, recuerden que en esa época no habían tantas pantallas como ahora, era muy complicado, entonces eso hizo que los diagramas fueran un poco más generales y no tan específicos. Y como ya vimos con el ejemplo del mate, los algoritmos necesitan ser específicos a la hora de programarlos, es decir, de hacer el código. Entonces de ahí vino esto de, bueno, entonces hagamos algo que resultó llamarse ahora pseudocódigo, que es una especie de código, pero que no tiene un lenguaje de programación específico, ¿bien? No, eso quiere decir que no tiene una sintaxis específica como lo tienen los lenguajes, pero sí tienen palabras claves que en realidad se definen, hay algunas definiciones, en Estados Unidos hay una, en Inglaterra hay otra, y si no me equivoco en Asia hay otra, pero no es que tienen una sintaxis concreta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para una técnica de pseudocódigo se puede utilizar la palabra escribir, y para otra se puede utilizar la palabra escritura. Lo importante es usar esa palabra siempre para determinar la misma cosa, ¿sí? Pero no quiere decir que haya una sintaxis clara o definida para hacerlo, ¿bien? ¿Qué fue lo, digamos, revolucionario, lo que mejor se pudo aprovechar del pseudocódigo? Es poder representar de manera más clara las condicionales, ¿sí? Y bueno, lo que se llama ciclos o instrucciones o pasos repetitivos, ¿bien? Que era muy difícil de representar, como les decía, en diagramas de flujo. Así que esta fue la principal ventaja por la cual, en general, para los técnicos, era más importante y mucho más enriquecedor usar pseudocódigo que usar diagramas de flujo, ¿bien? Pero como los que toman grandes decisiones a veces no son los mismos que programan, el diagrama de flujo era lo que se representaba, digamos, hacia afuera del área IT, hacia adentro nos quedábamos con el pseudocódigo. Ok. Igual que con diagramas, hay muchas opciones disponibles para descargar, para instalar en Windows, en iOS, en Linux. En Linux hay un montón más que en el resto, y creo que tiene una razón de ser, y es que la mayoría, creo, no estoy segura, esto es un dato random, pero muchísimos programadores
utilizan o utilizamos Linux para ciertas cosas. Entonces, eso hace que los programas para hacer pseudocódigo sean mucho más abundantes para Linux que para Windows, por ejemplo. Pero bueno, no significa que no hayan, hay un montón. Son todos muy similares, entonces cualquiera que usen viene bien. Y bueno, aquí como recomendación les puse uno que es PSInt, que uno de ustedes creo que lo nombró. También está en línea y si quieren pueden usarlo para hacer estas representaciones o simplemente usar papel y lápiz. Es una decisión súper personal, pero bueno, al igual que los diagramas son todos iguales. Y como les decía, lo clave, lo más importante es usar palabras específicas de la sintaxis y además una cosa más que vamos a ver más en profundidad más adelante, que se llama indexación. Y son esos espacios que hay entre el inicio, por ejemplo, la palabra inicio, y la palabra num1. Esos espacios se llaman indexación y lo vamos a ver porque Python usa y necesita indexación. Así que eso es lo más importante del pseudocódigo. Esto es un ejemplo como muy general que siempre se usa y es la suma de dos números, ¿sí? Está en muchos libros, en muchos cursos de programación. Y para algunas personas no es tan sencillo, para otras sí lo es, pero es importante verlo y ver el detalle. Fíjense, primero veamos el diagrama de flujo. Absolutamente siempre tiene un bloque de inicio y un bloque de fin, y no se puede ignorar eso, aunque sea obvio. Siempre se debe definir un inicio y un fin. Por más de que sea una secuencia de pasos muy ordenada como esta, siempre hay un inicio y siempre hay un fin. Fíjense que acá puse un ejemplo en el cual no hay flechitas, hay líneas. En este ejemplo en concreto no pasa nada porque ya sabemos que primero se hace el primer bloque y después se hace el segundo bloque, porque hablamos español y leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero hay otros lenguajes en los cuales no es así. Por ejemplo, se lee de derecha a izquierda e incluso de abajo hacia arriba. Entonces no es tan obvio y por eso generó algunos problemas curiosos en la industria IT del momento. Entonces, nada, es como anecdótico. Yo tuve muchos problemas. Era chica, pero hacer esto en grandes códigos era una locura. Entonces nunca se puede olvidar el inicio y el fin. Y además, tener muy en cuenta cuáles son los símbolos que representan cuál cosa. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la primera sentencia, digamos, o la primera instrucción, o la primera acción, dice num1, num2, suma, 2 puntos enteros. ¿Qué nos está representando eso? Que estamos definiendo 3 variables, una que se llama num1, otra que se llama num2 y otra que se llama suma, y además que esas 3 variables son valores enteros, ¿sí? Vamos a especificar un poquito mejor cuando veamos Python, esto de variables y por qué se escribe así y demás, pero por ahora sepan que simplemente la coma es para separar cosas, que de hecho en la mayoría de los lenguajes también lo es, y que fíjense que las palabras claves, porque los diagramas también tienen keywords, están en mayúscula, ¿bien? Entonces simplemente estamos en este bloque definiendo 3 variables, de las cuales las 3 van a ser números enteros, ¿bien? Otra cosa muy importante y curiosa, pero eso si quieren búsquenlo en internet, no se usan el símbolo del igual, ni en diagrama de flujo, ni en pseudocódigo, ¿sí? Y eso es, yo ya se los adelanto, pero es una historia linda de leer, porque en los primeros lenguajes de programación, el símbolo igual se usaba para hacer comparaciones y no para hacer, digamos, la igualación de algo, ¿bien? Era siempre para hacer comparaciones. De hecho, en algunos lenguajes actualmente también se usan 2 iguales para definir si 2 variables son iguales, o igual y un símbolo de admiración para definir que son diferentes. Total, no se utiliza símbolo igual
ni en diagramas de flujo ni en pseudocódigo. Entiendo que en algún momento se quiso implementar porque es como muy obvio utilizar el símbolo igual para representar, porque en matemáticas se usa, pero no sucedió. Así que ténganlo en cuenta que siempre es para comparar, más no para igualar, ¿bien? Por eso se representa con 2 puntos. Ok, entonces, fíjense que también la primera instrucción es un proceso, por eso es un rectángulo, ¿bien? Es el proceso de, digamos en este caso, definir 3 variables. Después el segundo proceso es, entre comillas, diga 2 números, y fíjense que esto es una entrada de texto, y por eso el simbolito, y que siempre el texto va entre comillas, ¿sí? Puede ser como comillas dobles o comillas simples. En general se utilizan comillas dobles, pero también lo digo porque en Python la comilla simple también se usa para texto, entonces, para que lo sepan. Después, bueno, fíjense que esto es una impresión del texto, es algo que va a leer el usuario. Después lo que hago en la tercera instrucción es leer, digamos, esa información, que es el número 1 y el número 2. El siguiente proceso es hacer la suma. Fíjense que no se usa el igual para definirlo, ahí lo digo de nuevo, sino que se utiliza una flechita y que generalmente el resultado viene primero, o sea, digamos, se escribe primero y después se escribe cuál fue la acción que generó ese resultado, ¿bien? Siempre se utilizan flechitas, no se usa el símbolo de igual. Ni el 2 puntos, ¿bien? Porque el 2 puntos es para definir algo, pero no para igualar. Finalmente hay otra impresión de texto que dice la suma o el resultado está entre comillas porque es un texto, y la variable suma que es la que acabamos de calcular, ¿bien? Y con eso finalizamos nuestro diagrama de flujo. Parece una cosa muy sencilla, fíjense, pero para sumar 2 números requerimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. Imagínense lo que requiere un diagrama de flujo para hacer el login en una página web. Entonces, bueno, eso ténganlo en cuenta. Seguramente se puede hacer, pero es mucho menos específico, ¿bien? Ok, el mismo ejemplo con pseudocódigo. Fíjense que también hay keywords que son palabras claves, inicio y fin nunca pueden faltar, y además está indexado, lo que viene adentro, que indexado es como corrido hacia adelante, pero las sentencias son muy similares, ¿no? Entonces, digamos, la primera instrucción es número 1, número 2, suma, variables enteras, entonces es definir 3 variables de enteros. Después utiliza la palabra escriba para, digamos, mostrarle al usuario algo que es diga 2 números. Utiliza la palabra lea para el proceso de la lectura de esos 2 números. Al igual que en diagramas de flujos, esto siempre todo es igual. Primero se pone el resultado, se define con una flecha, que dependiendo para dónde va indica lo que es, pero generalmente va para allá porque el resultado va a la izquierda. Y después sí viene el proceso que generó ese resultado, y por último, la instrucción escriba, ¿sí? En este ejemplo en concreto, todos los bloques son iguales. Fíjense que no hay algo demasiado diferente. Pero como les decía, en grandes algoritmos, probablemente el pseudocódigo sea mucho más largo, porque es más detallado y más específico que el diagrama, que puede ser mucho más general. Bien. Discúlpame, tengo una consulta. ¿Por qué no Sí. podemos usar el igual y tenemos que usar las flechas y después en Python la podemos usar? No entendí eso. De nuevo, hace muchos años, ya son muchos, cuando se empezó a usar el diagrama de flujo y el pseudocódigo, Python ni siquiera existía, y probablemente el primer desarrollador de Python era un nene. Los lenguajes que se utilizaban para programar, que se llaman lenguajes de bajo nivel o incluso lenguajes de máquina, utilizaban el símbolo igual para hacer comparaciones, ¿sí? De hecho,
hay lenguajes actualmente que también lo usan para hacer comparaciones. Igual, igual significa que dos variables son iguales, igual y signo de admiración que dos variables son diferentes, ¿sí? Entonces, por eso se estableció que tanto en pseudocódigo y en diagrama de flujo no se utilice el símbolo de igual, ¿sí? Después, algunos autores empezaron a hacerlo, sobre todo cuando empezaron a programar en Visual Basic, que es un lenguaje como que surgió de una actualización de procesos, entonces la gente era un poco más moderna y los diagramas y los pseudocódigos también, ¿sí? Pero realmente no se usa porque es un símbolo de comparación más no de igualación. ¿Está bien? Ah, buenísimo, gracias. Ok. Hay un segundo ejemplo, pero lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Ahí van a ver cada proceso. Fíjense igual que tanto el pseudocódigo como el diagrama en este caso son iguales, pero tengan en cuenta que en grandes algoritmos el pseudocódigo va a ser mucho más específico, más claro, más definido que el diagrama, que puede ser muy general, ¿ok? Pero mírenlo, tal vez ya lo vieron durante la semana. Y finalmente, les puse como tips o datos curiosos o algo así, 3 ejemplos de algoritmos muy famosos, muy conocidos. Hay millones más que usamos a diario, pero no nos damos cuenta. Para que le peguen una revisada, digamos, es el PageRank de Google, el EdgeRank, que empezó a usar Facebook, pero ahora utilizan absolutamente todas las redes sociales. Y finalmente uno más, naive, creo que es la palabra, que es el de Netflix, y es el de recomendaciones, que al igual que este que usa Netflix, hay un montón más para recomendaciones de un montón de cosas, pero fue un gran disparador de muchos de los, digamos, algoritmos de inteligencia artificial que actualmente se usan para pedirle recomendaciones de cosas, ¿bien? Incluso este chat GPT que hablamos el otro día y que algunos de ustedes han escuchado. Entonces, por eso lo puse ahí. Pero hay hay tantos algoritmos como sitios y como programas en el planeta, algunos mucho más utilizados que otros, es decir, hay algunos algoritmos que utilizan 1 millón de plataformas, hay algunos otros que solamente utilizan una aplicación o algo así, pero hay tantos algoritmos como códigos en el mundo, pero está bueno que ustedes un poco empiecen a interactuar con eso, y además, como casi siempre, les hago una recomendación de lectura, que es un sitio web que habla de la historia de los algoritmos. Algo de la historia yo les he comentado, me acuerdo, pero tal vez ahí hay algunos otros tips que está bueno saber como para contextualizarlo. Y además puse el link de los ejercicios prácticos, pero en realidad es el mismo libro que pusimos en material de lectura, que tiene un montón de ejemplos resueltos y también de problemas propuestos para desarrollar tanto con pseudocódigo como con algoritmos, que sería bueno que puedan ver. Como propuesta, solamente pasó 1 hora y esperaba que fuera un poco rápido. Les propongo que nos tomemos 5 minutos o 10, definámoslos entre todos, y arrancamos con lo que ya sería esta semana, que tiene que ver con lenguajes de programación. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, bien. ¿Bien? Todo bien. Ok, ¿Tenemos 10 minutos? ¿esperamos 10 minutos? Ok, son las Mira, 12. Diego, con 10. Son las 12:03, entonces volvemos a las 12:13. Dale, no hay problema. Bueno, Mentiras, allá son las 15. Sí, son las Perdón. 3 de la tarde, pero no, sí, no pasa nada. Perdón, las Se entendió. 15:13. Ok. Bueno, nos vemos entonces en 10 minutos. Preparen un buen mate. Piensen en el Ok. algoritmo para... Obvio.